Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Embajador. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación también hará uso de la palabra en nombre de un grupo, así que ya veo el tiempo corregido. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, los Estados miembros del grupo de amigos otorgan un valor supremo a la promoción y protección de todos los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, sin distinción de niveles o categorías, y consideran también que su promoción y protección se refuerzan sobre la base del diálogo y la cooperación, con arreglo a los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación, y teniendo igualmente en cuenta el respeto al principio de soberanía y a todas aquellas obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la de abstenerse de intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cualquier Estado, todo ello en un marco de igualdad y respeto mutuo. La Declaración y el Sistema Universal de Derechos Humanos son logros históricos de la humanidad que tenemos el deber ético y político de preservar y fortalecer. En este sentido, insistimos en la necesidad de que todos los actores que ejecutan los mandatos que de ellos se derivan, incluidos de los órganos de tratados, los titulares de procedimientos especiales, el Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal y la Oficina del Alto Comisionado, así como todos sus órganos conexos, sigan orientando sus responsabilidades sobre la base de los principios antes enunciados. Es solo mediante un diálogo constructivo y una cooperación sostenida con los Estados, así como a través de la prevención de que los actores externos traten de influir o instrumentalizar las actividades de dichos órganos e instancias para avanzar intereses políticos, que se podrá garantizar la confianza necesaria para trabajar juntos hacia la consecución de sus nobles objetivos y la preservación de su credibilidad. En este contexto, la creciente exacerbación de tendencias que promueven el unilateralismo y el divisionismo debilita el papel de las Naciones Unidas para mantener tanto el equilibrio del sistema internacional como las esperanzas de que dicho sistema sea realmente democrático, justo, inclusivo y equitativo. De allí que consideramos que la diversidad política, económica, social y cultural presente en el mundo actual constituye un valor que debe ser no solo preservado, sino respetado, sobre la base del fortalecimiento del multilateralismo y de la continua promoción de una agenda a favor de una cultura de paz, del diálogo intercultural e interreligioso, de la no violencia activa y de la lucha contra la propagación del discurso del odio y la desinformación, como herramientas todas indispensables para fortalecer la implementación de los valores contenidos tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Reiteramos en este orden nuestro categórico rechazo al doble rasero en el ámbito de los derechos humanos, teniendo en cuenta que tal enfoque impide un entorno armonioso y el progreso en ese ámbito. Del mismo modo, también expresamos nuestra grave preocupación ante la continua y creciente proliferación de mecanismos y procedimientos que pretenden realizar evaluaciones, entre comillas, imparciales de la situación de los derechos humanos en determinados estados y que en la mayoría de los casos no solo carecen del debido consentimiento y participación del Estado en cuestión, sino que sustentan sus informes en fuentes de carácter secundario, terciario o de otro tipo que pueden ser parciales o carecer de credibilidad y que responden a agendas políticas de dudosa naturaleza. Igualmente, aprovechamos esta oportunidad para condenar y rechazar el racismo sistémico y la discriminación racial, la xenofobia y cualquier otra forma de intolerancia conexa, al tiempo que reafirmamos que los derechos humanos corresponden a todos por igual, sin distinción de ningún tipo, tal como lo establece el artículo 2 de la Declaración Universal. De allí que rechazamos categóricamente la insurgencia de tendencias que promueven la idea de superioridad entre los seres humanos, incluyendo el fascismo, el nazismo, el neonazismo y cualquier forma de excepcionalismo racial. Insistimos en este orden en que los Estados están cada vez más llamados a otorgar la máxima prioridad a la garantía de los derechos de quienes se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad.
Señor presidente, reafirmamos nuestra enérgica condena a la aplicación sostenida y cada vez mayor de medidas coercitivas unilaterales con fines políticos, que impactan dramáticamente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de más de un tercio de la humanidad, impidiendo y dificultando, entre otros, el acceso a alimentos, a medicinas y tratamientos o equipos médicos, a servicios financieros, a la educación, a los avances tecnológicos, a las fuentes de energía, entre otros bienes y servicios esenciales, al tiempo que confiscan de manera ilegal los recursos soberanos que puedan estar en los sistemas bancarios nacionales de quienes aplican estas medidas criminales y que están impactando severamente las políticas sociales de los gobiernos de más de 30 países alrededor del mundo, así como la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los ODS. Una realidad que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables y que es contraria a la promesa de no dejar a nadie atrás. En este contexto, permítanos ser claros, no solo es contradictorio, sino también inmoral, cómo algunos gobiernos pretenden presentarse como paladines y supuestos guardianes, defensores o promotores de los derechos humanos, cuando al mismo tiempo, con sus políticas deliberadas y sistemáticas, en particular a través de la aplicación ilegal de medidas coercitivas unilaterales, están cometiendo violaciones en masa e incluso crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos de miles de millones de personas en todo el mundo a diario. Es algo sencillamente incompatible, señor presidente. Para concluir, los Estados miembros del Grupo de Amigos insisten en que no existe otra opción que el diálogo, la cooperación, el compromiso y la titularidad nacional en cada proceso que tenga como objetivo real el fortalecimiento de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, al tiempo que reafirman su firme determinación de seguir trabajando de forma activa y constructiva para mejorar la eficacia y el alcance del Sistema Universal de Derechos Humanos, así como para preservar, promover y defender la prevalencia y la validez de la Carta de las Naciones Unidas, tanto en su letra como en su espíritu. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.